Seguramente a estas alturas de la vida ya has escuchado más de una ocasión sobre la polémica al Poder Judicial, ya sea por interés, porque te aparece en todos lados de tu computadora y en internet, o simplemente por los bloqueos respecto a esta iniciativa. Déjate digo que, en una jornada marcada por la controversia y un ambiente de alta tensión, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto sucedió en la madrugada de este miércoles 3 de septiembre en una sede alterna, debido a los bloqueos protagonizados por trabajadores judiciales en el recinto legislativo y culminó con la aprobación de la iniciativa por mayoría calificada. Si estás un poco perdido en este asunto, aquí te lo explicamos. Iniciemos desde ¿qué es el Poder Judicial? Básicamente, el Poder Judicial de la Federación es uno de los 3 poderes que llevan la batuta de México: Legislativo, Cámara de Diputados, Senado y Congresos locales; Ejecutivo, la Presidencia y el Judicial. Ahora bien, el Poder Judicial está integrado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, los tribunales de circuito, los juzgados de circuito y el Consejo de la Judicatura Federal. ¿Por qué se volvió tan polémica la nueva reforma propuesta por AMLO? La reforma al Poder Judicial que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador ha generado un revuelo considerable, y no es para menos. Entre los cambios más destacados está la propuesta de que los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean elegidos por voto popular, una idea que ha sacudido el panorama político y judicial del país. Desde hace tiempo, AMLO ha buscado reformar el Poder Judicial de la Federación, especialmente por los amparos concedidos y trabas que han representado para su administración. Si bien la reforma judicial para muchos una venganza, ahora que cuentan con la mayoría, no es la primera vez que esta administración intenta reducir el alcance del Poder Judicial de la Federación. Una de las primeras acciones fue la eliminación de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, con la finalidad de ahorrar recursos y aplicar la política de austeridad republicana. Esta medida provocó protestas del personal judicial y tensó aún más la relación entre el Ejecutivo y la ministra presidenta Norma Piña. Sin embargo, no fue hasta el 5 de febrero de 2024 que AMLO presentó formalmente su iniciativa de reforma, que incluye modificaciones a varios artículos de la Constitución mexicana. Entonces, ¿qué es lo que dice la nueva reforma de AMLO? Esta reforma busca cambiar los artículos 17, 20, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 105, 107, 110, 111, 116, 122 de la Constitución mexicana. Son un montón, ¿no? A grandes rasgos, la iniciativa va por reducir el número de ministros y ministras de la Suprema Corte de 11 a 9, reducir el tiempo en que estarán a su cargo de 15 a 12, desaparecer la pensión vitalicia, o sea, de por vida, de ministros y ministras. Ningún ministro ni ninguna ministra o personal del Poder Judicial podrá ganar más dinero que el presidente. Elegir a los ministros y las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados del Tribunal Electoral, jueces de distrito y magistrados de circuito mediante el voto popular, es decir, en elecciones. Sustituir el Consejo de la Judicatura Federal, que es el encargado de vigilar y administrar las chambas de los jueces, pero no de los magistrados y ministros, por el Tribunal de la Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial. Sus jefes o jefas llegarán a este tribunal y órgano vía elecciones en el primero y por el nombramiento del Senado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Presidencia en el segundo. Tanto el tribunal como el órgano de administración podrán juzgar a todo el Poder Judicial, desde jueces hasta ministros y magistrados. Desaparecer las 2 salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encargadas de revisar cada una en sus expertices asuntos civiles, penales, administrativos y laborales, para que todo se resuelva en el pleno de la Suprema Corte. Eliminar los efectos generales de una resolución desde la Suprema Corte, es decir, poner los candados. Cualquier persona podrá denunciar a cualquier trabajador o trabajadora del Poder Judicial, incluyendo ministros y ministras. Y en este último punto está relacionado con la incorporación de la figura de los jueces sin rostro, es decir, que en los casos relacionados con narcotráfico, crimen organizado o terrorismo, los jueces o las juezas podrán trabajar en el anonimato. ¿Los peros? Esta reforma ha generado muchas dudas y críticas. Por ejemplo, especialistas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez han señalado que la iniciativa olvida áreas cruciales como las fiscalías. De acuerdo con el organismo, esta iniciativa solo omite la impunidad con la que operan muchas fiscalías del país y que podría abrir la puerta a una mayor intervención del Ejecutivo y el Legislativo en el Poder Judicial. Además, la inclusión de jueces sin rostro en casos de narcotráfico y crimen organizado ha encendido alarmas, pues en otros países esta figura ha sido criticada por violar el derecho al debido proceso.
Su discusión y aprobación marcaría un antes y un después en la historia judicial de México. La oposición buscará frenarla en el Senado. En la votación que ocurrió en la madrugada de este miércoles, los votos cerraron con 359 a favor, 0 abstenciones y 135 en contra, y como no lograron su aprobación en el particular, si el bloque oficialista encabezado por Morena y sus aliados logró reunir los 2/3 necesarios para la aprobación de la reforma constitucional. Finalmente, el dictamen que ahora se discutirá en el Senado y el vicepresidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna, fue el encargado de dar por concluida la sesión y de señalar que el dictamen pasará al Senado por su análisis constitucional. ¿Qué falta? De ser aprobado en el Senado, la reforma constitucional deberá ser enviada a los 32 congresos estatales para su ratificación. Se requiere que 2/3 partes de las legislaturas locales den su visto bueno para que la reforma se haga oficial. Finalmente, el dictamen volverá al Ejecutivo para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación.